como todo en ingeniería, nosotros tenemos que hacer un modelo matemático para poder analizar ese fenómeno. Y el modelo matemático más simple significa o es equivalente a mantener la base fija, el suelo, a pesar que es lo que realmente se mueve, y aplicar unas fuerzas horizontales en nuestra estructura, ¿no? De tal manera que esas fuerzas horizontales simulen el movimiento del suelo y así poder cuantificar el efecto del movimiento sísmico sobre las estructuras. Por lo general, como les decía, esas fuerzas o nuestras estructuras, particularmente los elementos verticales, columnas, muros de albañilería, en este caso para la norma de 0,70, o de concreto, todas estas estructuras, columnas, muros, ¿no?, tienen problemas o no tienen mucha resistencia frente a cargas horizontales, ¿correcto? Rápidamente van a alcanzar o van a generarse las grietas, las fisuras en este tipo de elementos verticales, columnas, muros, etc. Entonces, nosotros debemos de diseñar, conociendo el comportamiento de estos materiales, debemos diseñar racionalmente para que principalmente, en mi opinión, puedan transmitir o puedan soportar, puedan tener un adecuado comportamiento, ¿no? No es necesario, nada es antisísmico en la construcción convencional, si se quiere, ¿no? Lo que se busca es que tengan un comportamiento adecuado. Y ahora vamos a ver también qué significa tener un comportamiento adecuado, ¿correcto? Principalmente, la exigencia máxima en nuestras edificaciones se presenta mediante o cuando aparece un fenómeno sísmico, un evento sísmico, ¿correcto? Por ello es que hay que tener cuidado cuando supervisamos las construcciones. Muchas veces podemos obviar, o los constructores, ¿no?, los que estén ejecutando la obra en sí, puede obviar ciertos detalles que durante la vida útil incluso de la edificación no vaya a estar sujeto a una fuerza sísmica, ¿no? Podemos obviar, en algunos casos se obvian, o adrede, o por desconocimiento, se obvian ciertos detalles que significan mucho para el buen comportamiento, principalmente durante un evento sísmico de nuestras estructuras, ¿no? Entonces, a pesar de que a lo largo de la vida útil es probable que nunca incluso esté expuesto, esté sujeto a un movimiento sísmico considerable, sin embargo, nuestras normas mandan el diseño para determinada fuerza sísmica, dependiendo de la zona donde esté ubicada la edificación, ¿correcto? Entonces, en mi opinión, debemos de supervisar, controlar, exigir que se cumplan las normas, al igual que en otras profesiones, todo lo que hace el profesional está normado por unas leyes. Igual, en nuestro caso, lo mínimo que nosotros debemos exigir en las edificaciones, en las construcciones, es lo que indican nuestras normas, ¿no? Si se quiere, nuestro respaldo o nuestro aval vienen a ser nuestras normas. Para el caso de la albañilería, la norma de 0,70. ¿Correcto? Y así lo establece la norma en su alcance. Todas las normas dan requerimientos mínimos, por lo tanto tienen un alcance, ¿no? No cubren todos los casos que pudieran presentarse en una construcción, en un proyecto en particular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice esta norma, la norma de 0,70? Los requisitos y exigencias mínimas, ¿no? O sea, lo mínimo que nosotros podemos y debemos, estamos en la obligación de exigir, es lo que indica la norma. Todas las normas dan requisitos mínimos, lo mínimo que se debe cumplir. En una construcción de albañilería está en la norma de 0,70. En una construcción de concreto armado está en la norma E060. Y nosotros podemos y debemos exigir lo mínimo, que es lo que está en la norma. Por lo menos eso. Además de lo que particularmente cada obra incluya en sus términos de referencia, ¿no?, que es aparte. Pero lo mínimo que debemos exigir está en nuestras normas, ¿correcto? Y no solamente para el análisis y el diseño, ¿no?, el proyecto, sino también para la construcción.
¿correcto? Para la construcción, control de calidad, etc. En el caso de la norma de concreto armado, acá no lo menciona explícitamente, pero también indica recomendaciones o exigencias para el almacenamiento de los materiales, el cuidado que se debe tener con los materiales con los cuales vamos a construir, ¿no? En esta norma, al igual que en las otras normas también, se indica de que para sistemas que escapen a la norma, sistemas no convencionales, ¿no?, se debe exigir para su uso, ¿no?, se debe exigir la aprobación del Ministerio de Vivienda, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en el sistema de pisos o de techos o de losas las viguetas pretensadas, ¿no? Tenemos el sistema de losas colaborantes, Cerodec. Esos sistemas no están en nuestras normas, ¿no? No hay en nuestra norma los requisitos, las exigencias para diseñar, para construir esos sistemas, con esos sistemas, o con cualquier otro sistema que esté entrando al mercado, ¿correcto? Entonces, como no están en nuestras normas, estos proveedores están en la obligación de tramitar su resolución de aprobación en el Ministerio de Vivienda para que puedan ser usados como sistemas constructivos. Y de hecho, si uno solicita a uno de estos proveedores, ellos tienen, ¿no?, y lo van a proporcionar, la resolución del Ministerio de Vivienda. La resolución del Ministerio de Vivienda lo va a dar previa aprobación del CENSICO. El CENSICO en realidad es el que se encarga de evaluar todo el expediente que debe presentar este proveedor de este nuevo sistema no convencional. Sí, dígame. Una consulta. Se ven algunos edificios multifamiliares que en la arquitectura a veces plantean algunos muros de ambientes con drywall o con fibro cemento, inclusive mencionan que son resistentes para zonas que son de baños. Así es. La pregunta era, como lo que usted estaba refiriendo, si esta incursión de los proveedores, como los arquitectos, tiene esa resolución de vivienda, y nosotros como calificadores de proyectos, ¿cómo podemos actuar en ese caso? Porque a veces somos, en caso de estas instalaciones, a veces no se nos participa en esta etapa del proyecto. Así es. Yo tuve ocasión de participar en un proyecto donde tuvimos un problema similar, ¿no? Y en los términos de referencia para subcontratar la parte de drywall, se exigía justamente esto, ¿no? Se exigía esta parte de la norma, ¿no?, que cualquier sistema, en este caso el de drywall, debería tener la aprobación del Ministerio de Vivienda, ¿no? Debería tener una resolución que apruebe su uso como sistema constructivo, ¿no? Y investigando, porque la empresa proveedora no tenía la resolución, ¿no? Investigando se llegó a saber de que solamente hace ya 3, 4 años, me parece, solamente había una empresa que había hecho este trámite, ¿no? No sé si las otras que comercializan o proveen este tipo de sistemas constructivos ya han hecho ese trámite, ¿no? Pero sí, esto es exigible, ¿no? O sea, cualquier sistema no convencional, ¿no?, y más aún si está en las bases, ¿no?, si está en los términos de referencia, debe contar con la aprobación del Ministerio de Vivienda. Y más si es que esta parte está en los términos de referencia, ¿no? En las bases figuraba eso, ¿no? Entonces, sí es factible exigir eso, correcto. Para otros sistemas también. Y estos proveedores tienen que hacer una serie de ensayos, pues, ¿no?, para mostrar que su sistema es competente, ¿no? Si el elemento que están proveyendo va a ser estructural, tienen que hacer ensayos de carga, etc., ¿no? Si proveen, tienen que mostrar lo que ofrecen, en otras palabras, ¿no? Tienen que demostrar en laboratorio que su producto cumple las exigencias para las cuales están proponiendo diseñados con ese material, ¿correcto?
Bueno, lo que vimos de las unidades de albañilería o mampostería, esos conceptos también están incorporados en la norma, ¿no? Solamente para mencionar cómo es que se califica ahora las unidades, los ladrillos, si se quiere, ¿no? Los ladrillos o unidades huecas son aquellas cuya área neta, todos los ladrillos tienen orificios, ¿no? Para ahorrar peso, ¿no? No es recomendable usar un ladrillo totalmente macizo, porque aporta mucho peso. Aporta resistencia, rigidez, pero en exceso, si se quiere, ¿no? O no se compensa con la cantidad de peso que está aportando. ¿Por qué? Porque la fuerza de sismo depende del peso de toda la estructura. Entonces, si yo uso ladrillos más pesados, la fuerza sísmica también va a ser más fuerte, ¿correcto? Entonces, no es conveniente usar ladrillos macizos. Por ello es que las unidades de albañilería, los ladrillos, se perforan para aligerar un poco el peso. El mismo criterio que en las losas aligeradas, ¿no? Se aligera la losa con los ladrillos. Igual, se aligera el peso del ladrillo perforando, ¿no? Y de acuerdo al área neta que me queda, ¿no? Ya descontando las perforaciones, de acuerdo al porcentaje de área neta que me queda, podemos calificarlos como ladrillos huecos si es que el área neta es menor que el 70%. O si es que es mayor que el 70%, sería unidad sólida. Y los que tienen las perforaciones, ¿no? En forma horizontal, no vertical, sino horizontal, tubulares o tipo pandereta, ¿no? Anteriormente, en la norma antigua, estos porcentajes eran más altos, ¿no? Eran del orden del 75%. Entonces se ha bajado un poco ese porcentaje. Eso va a hacer que las unidades puedan ser más ligeras, ¿no? Que puedan tener más huecos, si se quiere, ¿no? Puedan tener más huecos. La idea es que se garantice la resistencia y la rigidez adecuada con el menor peso posible. Con el menor peso posible. ¿Correcto? Entonces, las unidades que nosotros comúnmente vemos en ladrillos macizos, no tienen ninguna perforación, y los ladrillos industriales que ya tienen perforaciones, ¿no? Descontando estas áreas de las perforaciones, el área neta, para que sea considerado como sólido, debe ser mayor o igual que el 70%, ¿no? Las unidades bloquetas de concreto y los ladrillos tipo pandereta, cuyas perforaciones son en forma horizontal, ¿correcto? Son en forma horizontal. La construcción en albañilería más común, si se quiere, en nuestro medio, es la albañilería confinada, ¿no? Es decir, el uso de ladrillos de arcilla, los ladrillos rojos, confinados por columnas pequeñas y vigas pequeñas en sus 4 bordes, ¿no? Eso vendría a ser una albañilería o un muro de albañilería confinada, ¿no? Entonces, luego nosotros, en el caso de que, como se ha visto también anteriormente, las edificaciones de albañilería, construcciones de albañilería, muros, ladrillos macizos, de cabeza a las paredes, ¿no? Sin ningún tipo de refuerzo, ¿no? Se denomina albañilería reforzada o no reforzada porque tiene un tipo de refuerzo. La albañilería, como hemos visto, solamente consiste en la unidad, el ladrillo por sí, y el mortero de unión, ¿no? La unidad puede ser ladrillo de arcilla, los rojos comunes, puede ser unidad de adobe, puede ser unidades de concreto, ¿no? Pero en ninguna parte hemos incluido columnas de concreto o vigas soleras de concreto como parte de la albañilería, ¿correcto? Entonces, la albañilería de por sí no lleva ese refuerzo. Para que sea reforzada, se le agrega ese tipo de refuerzos, ¿no? En el caso de la albañilería confinada, ese tipo de refuerzo viene a ser columnas en los extremos, columnas pequeñas y vigas soleras en la parte superior, ¿no? Hay edificaciones antiguas, como les mencionaba, que no tienen ese refuerzo, es albañilería simple.
Y la actual norma califica también como albañilería no reforzada, es decir, como si no existiera, en los casos en los cuales, teniendo ese refuerzo, teniendo sus columnetas, teniendo sus vigas soleras, no cumple con los requisitos mínimos que exige la norma, ¿no? Es decir, puede tener una columneta, puede tener una viga solera, pero si no cumple con los requisitos mínimos que exige esta norma, entonces no se considera como albañilería reforzada, ¿correcto? Como albañilería reforzada. Principalmente mencionaba de que tenemos albañilerías compuestas por unidades de arcilla, ¿no? Ladrillo rojo, pero también podemos tener unidades compuestas por bloques de concreto, ¿no? Por bloques de concreto. Otro tema también importante para recalcar es la definición de muro portante y de muro no portante, ¿no? La definición actual de muro portante, ¿no?, es la que considera que además de soportar las cargas verticales, el muro, ¿no?, el muro portante, además de soportar cargas verticales, el peso del techo, ¿no?, etcétera, el peso de los muros, también debe soportar cargas horizontales, es decir, las cargas de sismo, ¿correcto? Las cargas de sismo. Y vamos a ver un ejemplo de lo que anteriormente se pensaba de que el muro portante era solamente aquel que era capaz o que servía para soportar el techo propiamente, ¿no? Ahora vamos a ver que no es así. Y de esto ya se deriva el uso de muros en las dos direcciones, ¿no? En las dos direcciones. Porque el sismo, la carga horizontal, se presenta tanto en una dirección como en otra dirección en planta de nuestras estructuras. Cualquier dirección o en las dos direcciones principales, nosotros vamos a tener fuerzas horizontales o fuerzas de sismo. Por lo tanto, para poder resistir adecuadamente esas fuerzas, nuestros muros portantes deben estar en las dos direcciones, ¿no? En las dos direcciones. Los muros no portantes son aquellos que no soportan pues más que su peso propio, ¿no? Los tabiques, ¿no?, los cercos, los parapetos. Y esos elementos se diseñan para que soporten la fuerza sísmica, pero en la dirección perpendicular a su plano, ¿correcto? En la dirección perpendicular a su plano. La albañilería armada, si usamos los bloques de concreto, ¿no?, se colocan unas varillas y luego se vierte concreto y se hace una pared propiamente vendría a ser casi una placa si es que se rellena todo de concreto, ¿no? Sin embargo, lo más común que nosotros podemos encontrar son las construcciones con unidades de arcilla, ¿correcto? Las construcciones con unidades de arcilla, tenemos columnetas en los extremos de los muros, ¿no?, y en la parte superior una viga solera. Entonces, cada muro debidamente confinado debe estar en sus cuatro bordes confinado por columnas y vigas soleras, ¿no? Eso lo califica, o eso vendría a ser un muro confinado. Sin embargo, nosotros podemos ver que en muchas de las construcciones encontramos albañilería sin ningún tipo de columna, ¿no?, en toda su longitud, ¿no? Y como se ve acá, probablemente solamente esté arriostrado transversalmente por estas uniones también con ladrillos, ¿no? Entonces, este tipo de construcciones, ¿no?, califican como albañilería no reforzada, es decir, son albañilería simple, no tienen ningún refuerzo vertical en este caso, ¿no?, solamente tienen la losa. Entonces, a pesar de que la norma no recomienda ya este tipo de construcciones, hay edificaciones, hay viviendas que tienen ese tipo de construcción, ¿correcto? Entonces, nuestra norma ahora da unos requisitos, da unas exigencias para evitar esto, ¿correcto? Sin embargo, también es cierto que muchas de estas construcciones han soportado fuertes sismos a lo largo de su vida útil, ¿no? La explicación a eso, hasta ahora, ¿no?, es por qué estas estructuras que no tienen ningún tipo de refuerzo en concreto armado, no tienen columnetas, por qué han sido capaces de soportar
aparentemente, como se ve en este caso, sin ningún tipo de daño, los movimientos sísmicos a los cuales han estado expuestos, ¿no? La explicación que hay hasta ahora es que estos elementos en las construcciones antiguas en principio eran el aparejo de cabeza y las dimensiones del ladrillo antiguo eran mucho mayores que las actuales, ¿no? Y tenían abundante cantidad de muros en las dos direcciones. Entonces, estos muros o estas construcciones nunca iban a estar sujetas a lo que la exigencia actual requiere, colocar las columnetas y las vigas soleras. Si se quiere, tenían una elevada rigidez, una elevada resistencia, de tal manera de que la fuerza sísmica nunca iba a alcanzar su máxima resistencia. Es decir, como tenemos tal cantidad de muros con tal resistencia, cada uno de ellos, por decir, si la fuerza que provoca la fisura o el agrietamiento de estos muros, teóricamente es, supongamos, 20 toneladas, ¿no? Supongamos que para agrietar uno de estos muros, ¿no?, yo necesito aplicar una fuerza de 20 toneladas, una fuerza horizontal, ¿no? Como tengo bastante cantidad de muros, ¿no?, entonces la fuerza sísmica para edificaciones de 2, 3, 4 pisos bajas, ¿no?, con gran cantidad de muros, la fuerza sísmica que le llega a cada muro, digamos que está en el orden de 5 toneladas, 3 toneladas, ¿no? Entonces, si se quiere, el efecto, como tengo tantos muros, todos ellos fuertes, distribuidos uniformemente en todas las plantas, ¿no?, entonces la fuerza sísmica, la exigencia es bastante menor que la capacidad de resistencia que tienen estos elementos, ¿correcto? Hasta ahora esa es la explicación que se da a este tipo de edificaciones, ¿no? Igual la norma no recomienda esto, ¿no? No recomienda eso. Lo recomendable es confinar los muros, ¿correcto? Confinar los muros. Para el caso de la albañilería armada, la resistencia mínima que da, ¿no?, la norma, lo que debemos exigir como mínimo, ¿no?, el concreto líquido para rellenar los alveolos de los ladrillos, 140 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Y para las columnitas pequeñas que usamos en los muros de albañilería, no son columnas robustas, ¿no?, sino son columnas pequeñas, el concreto de esas columnitas por lo menos puede ser hasta 175 kilos sobre centímetros cuadrados, ¿correcto? 175 kilos sobre centímetros cuadrados. Desde el punto de vista de diseño estructural, a nosotros nos interesa la resistencia, ¿no? ¿Cuánto resiste las unidades? Y posteriormente ustedes verán también el ensayo sobre las pilas, ¿no? Nosotros en kilos sobre centímetros cuadrados debemos de verificar si el plano indica ladrillo tipo 1 o ladrillo tipo 4, ¿no? Debemos de exigir o debemos de buscar, cerciorarnos de que la resistencia de compresión, por ejemplo, para el ladrillo 4, sea 130 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Para el ladrillo tipo 1, 50 kilos por centímetros cuadrados, ¿correcto? Es lo que debemos de exigirle, si se quiere, al contratista o al constructor, ¿no? Igualmente para los bloques de concreto, los portantes y los no portantes, ¿no? Esta vivienda, ¿no?, como ustedes pueden observar, yo la he tomado esta en el Callao, me parece, ¿no? Los muros están hechos con ladrillos pandereta, ¿no? Se ve ahí que esta cara en particular, los ladrillos de los 3 pisos que tiene esta vivienda están hechos con ladrillos pandereta. Tiene su confinamiento, tiene sus columnitas en los extremos, su losa, que debe tener una viga solera ahí en la parte superior, ¿no? Pero está hecho con ladrillo pandereta, ¿no? La norma indica que los muros portantes deben ser hechos con ladrillos no tubulares, que son los panderetas, ¿no? No con los ladrillos, las unidades que tienen perforaciones verticales,
Los ladrillos pandereta no deberían usarse para construir muros portantes. Más aún todavía si son muros portantes, ¿no? Como tabique puede ser, ¿no? Como división. Pero si es un muro portante, y un muro portante significa que va a soportar el peso del techo y además la fuerza horizontal del sismo. O eventualmente puede soportar solamente la fuerza de sismo, ¿no? Entonces, ¿este muro es portante o no es portante? Físicamente como tal, está trabajando, si se quiere, como muro portante. Pero la norma no lo reconoce como tal, ¿no? No lo reconoce como tal. Debemos usar los ladrillos que tienen perforaciones verticales, ¿correcto? Y no sabemos cómo se va a comportar ante un sismo, ¿no? Ahora vamos a ver que la norma, digamos, si se quiere, no permite el uso de estas unidades para muros portantes, ¿no? Y lo indica en la norma. No sabemos cómo se va a comportar. Yo sé que en el SISMID, por lo menos, ¿no? Se han hecho algunos ensayos de muros con ladrillos tubulares o tipo pandereta. No sé cuánto resistan, ¿no? No sé si tengan la misma capacidad, la misma ductilidad que exige esta norma para los muros portantes. Pero en todo caso, respetando estrictamente lo que indica la norma, nosotros no deberíamos usar los muros pandereta, los ladrillos pandereta, para construir muros portantes. ¿Correcto? Esta es otra edificación también en el Callao, donde también, y esto es de 4 pisos, ¿no? 1, 2, 3, 4 pisos, en todos sus pisos, o aparentemente los 2 últimos, han sido construidos con ladrillos pandereta, aparentemente. Acá también. O acá, además de que no tiene ladrillo con perforaciones verticales, tampoco tiene columnetas de confinamiento, ¿no? O sea, tampoco tiene columnas de confinamiento. El procedimiento constructivo que nosotros usamos aquí en nuestro medio para la albañilería confinada, el procedimiento constructivo indica de que primero se debe construir la pared de ladrillo, ¿no? Primero construyo las paredes de ladrillo y dejo unos endentados donde va a ir la columna, para que puedan amarrarse o, si se quiere, adherirse mejor al elemento de refuerzo que vendrían a ser las columnetas, ¿no? Entonces, primero debo construir la pared de ladrillo y luego encofro las columnas y baseo el concreto, ¿no? De no ser así, lo que estoy haciendo es generar una junta. Entonces, eso ya no es albañilería, o sea, no es una pared de albañilería, sino más bien sería un edificio o una construcción aporticada. La desventaja es que las columnas son muy pequeñas, no son las columnas correspondientes para un sistema aporticado. Las columnas para un sistema aporticado son más robustas, ¿no? Son más grandes, justamente porque no tienen el aporte de ladrillo del muro. Si yo hago eso, lo que estoy haciendo es generar una junta, pues, ¿no? Y es más, en esta vista se ve que en uno de los paños, ¿no? Están bajando una tubería de desagüe, me parece, ¿no? Que atraviesa incluso la losa. Entonces, si yo separo y no lo construyo adecuadamente, entonces ya eso no es una pared de albañilería, ¿no? Eso vendría a ser un tabique y las columnas vendrían a formar parte de un sistema porticado. Sí. ¿Qué comentario le merece en ese caso? Una de las prácticas comunes es dejar unas mechitas de alambre en el número 8. Sí. Y después hacen el muro, ¿no? Está resistiendo con esas mechitas. ¿Qué comentario le merece esa práctica? Si es que el muro se une o está, digamos, si es que calza completamente en el espacio entre las dos columnas, ¿no? Ese muro va a aportar rigidez, ¿correcto? Va a aportar rigidez en su plano, ¿no? Y es más, esta práctica que les comento de que primero construimos el muro y luego hacíamos el ladrillo, en otros países no es así, sino como lo que usted menciona, ¿no? No hay ese endentado. Entonces,
Si es que nosotros calzamos perfectamente la pared de ladrillo entre las dos columnas, podríamos considerar de que va a trabajar como una pared de ladrillo. Pero si yo lo separo, como se ve ahí, ¿no? Bueno, este es el caso extremo, ¿no? Estoy colocando ahí un tubo de desagüe, pero si lo que hago es separarlo con tecnopor, por ejemplo, ya eso ya no es una pared de ladrillo, ¿no? Entonces, si es que ocupa todo el paño, digamos, el espacio libre, sí va a trabajar como un muro. O sea, sí va a tener rigidez, ¿no? Porque no hay separación. Pero si lo aíslo, ya ahí hay una junta. Entonces, esa junta de 1 pulgada o media pulgada es suficiente para que el sistema trabaje como aporticado. Y así se va a comportar. Con la desventaja de que las dimensiones de su columna no están diseñadas para ese comportamiento. ¿Correcto? Entonces, en nuestro medio la práctica es construir así. En otros países, como le indico, la práctica es incluso rellenar simplemente, como lo que usted menciona. Esta técnica es la que nosotros usamos acá, ¿no? Bien. Ahora, yo les decía que el ladrillo pandereta no se debe usar en los muros portantes, y la norma así lo indica, ¿no? Incluso el ladrillo sólido o el macizo completamente, de fabricación artesanal, tampoco lo recomienda en ciertos casos. Principalmente clasifica por cada tipo de ladrillos, ¿no? Sólido, los que tienen perforaciones verticales, ¿no? Los sólidos con perforación vertical, y los bloques de concreto, y los panderetas, los que están en la parte inferior, o los que tienen un área neta con perforaciones verticales, pero que tienen un área neta menor que el 70% del área bruta, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? ¿Dónde puedo usar yo estas unidades? ¿En qué tipo de construcciones y en qué zonas de nuestro país, si se quiere, ¿no? Como ustedes saben, nuestro país se divide en 3 zonas sísmicas, ¿no? Y en cada zona le corresponde una probable magnitud de aceleración sísmica cuando viene un evento sísmico. De acuerdo a ello, nosotros en nuestra norma actual podemos encontrar en qué casos se puede o no se puede, o se debe o no se debe usar estos tipos de ladrillos. Por ejemplo, si estamos en la zona 2 y 3, ¿no? Para la primera columna, muros portantes en edificios de hasta 4 pisos o más. Con albañilería nosotros vamos a llegar máximo hasta 5 pisos. La resistencia que tienen estas unidades no da para más, ¿no? Si uno hace el análisis, el cálculo, ¿no? Con albañilerías o con muros confinados, etcétera, no vamos a poder llegar por una cuestión de resistencia a más de 5 o 6 pisos y eso. De por sí el sistema mismo se limita, ¿no? Y la norma también lo vamos a ver más adelante, también lo especifica. Entonces, el ladrillo macizo, el sólido artesanal, ese por ejemplo, no se puede usar en edificaciones de más de 4 pisos, si estamos en la zona 2 y 3. Costa y sierra, si se quiere, ¿no? Pero para edificaciones de hasta 3 pisos, ¿no? Hasta 2 pisos sí se podría usar, ¿no? Se podría usar como muro portante. O sea, hasta 2 pisos podría usar ese ladrillo sólido, si es que estoy en la zona 2 y 3, costa y sierra. Y en la zona sísmica 1, en la parte de selva, ahí sí se puede usar, sí se permite, ¿no? El ladrillo sólido, el que tiene 70% o más de área neta, ese sí se puede usar en cualquiera de los casos, en cualquiera de las zonas, ¿no? Para edificios de más de 4 pisos, para edificaciones de hasta 3 pisos y para la zona sísmica 1, ¿no? Los ladrillos tubulares, que era lo que estábamos viendo, ¿no? Los ladrillos tubulares, por ejemplo, en edificaciones de más de 4 pisos no está permitido, ni en costa ni en sierra, ¿no? Ni en edificaciones de 1 a 3 pisos, es decir, no está permitido su uso como en muros portantes, ¿no? En la zona sísmica 2 y 3. Como muros portantes no se debe usar las unidades tipo pandereta, ¿correcto? Y sí se permite en la zona sísmica 1, la parte de selva, ¿no? Pero hasta 2 pisos como máximo.
hasta 2 pisos como máximo. ¿Correcto? Entonces, la norma limita o especifica en qué casos yo debo usar o está permitido usar cada unidad o cada tipo de unidades de albañilería. ¿Correcto? Entonces, al inicio yo les comentaba de que la norma actual tiene un cambio importante respecto de las otras normas, si se quiere, y es que define niveles de sismo, ¿no? Y, si se quiere, el sismo más fuerte y un sismo o una categoría de sismo frecuente, si se quiere, ¿no? No siempre, o digamos durante la vida útil de la edificación, no siempre va a presentarse, o no es muy frecuente o es poco probable que el sismo de diseño, la máxima fuerza sísmica, actúe sobre nuestra edificación. Lo más probable o lo más frecuente es que la estructura esté sujeta a sismos de menor intensidad, ¿no? A sismos moderados. O sea, durante la vida útil incluso es posible de que nunca venga el sismo severo, y sin embargo sí va a estar la estructura expuesta a movimientos de menor magnitud, ¿no? Entonces, esos movimientos de menor magnitud se denominan sismos moderados. Esta norma nos indica cómo se deben comportar nuestras estructuras de albañilería frente a esos movimientos o frente a esos sismos más frecuentes, pero de menor intensidad, ¿correcto? De menor intensidad, ¿no? A diferencia de las otras normas. Y siempre respetando lo que indica también la norma de 030, ¿no? El principio básico del diseño sismorresistente es evitar el colapso de la estructura. Cuando venga el sismo más fuerte, en general, todas nuestras estructuras de concreto, de acero, de albañilería, etc., cuando venga el sismo severo, no deberían colapsar. Ese es el objetivo, ese es el principio del diseño sismorresistente actual, convencional, si se quiere. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestras edificaciones? Nuestras edificaciones, frente a este sismo severo, pueden quedar deformadas. Nuestra norma nos indica unos límites que debemos esperar también frente a esas fuerzas de sismo severo, ¿no? Entonces, nuestras edificaciones frente a los sismos severos se van a deformar de todas maneras. Todas nuestras estructuras se van a deformar. Pero lo que se busca, ¿no? Lo que se busca es que colapse la estructura. Entonces, todos los requisitos, las consideraciones mínimas que dan nuestras normas, los detalles de armadura, los detalles de uniones, etc., está orientado a lograr eso, ¿no? Está orientado a evitar el colapso de la estructura, ¿no? Si nosotros no reparamos en estos detalles, entonces no vamos a lograr ese objetivo, ¿no? Y lo segundo es que la estructura debería soportar sismos moderados, sismos más frecuentes, con posibles daños dentro de los límites aceptables, pero no define los límites aceptables, ¿no? No se define. En esta norma de 070, por lo menos para el caso de la albañilería, sí se dan unos procedimientos para verificar el comportamiento adecuado frente a esos sismos frecuentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si viene un movimiento sísmico pequeño, ¿no? En este momento, y suponiendo que estas paredes sean de albañilería, se presenta una fisura, ¿no? Si viene un movimiento pequeño, se presenta la fisura, ¿no? Entonces, la estructura sigue estable, ¿no? No ha colapsado, etc. Pero nosotros, ¿cómo sabemos si es que eso está permitido o no, o si eso es conforme a lo que mandan las normas, que se presente esa fisura, ¿no? ¿Cómo controlamos eso? ¿No? ¿Cómo emitimos una opinión respecto de lo que ha pasado con el muro frente a un movimiento, no el sismo severo, sino un movimiento de menor intensidad, ¿no? Entonces, en el caso de las edificaciones de albañilería, nos dan unas recomendaciones. Por ejemplo, si el sismo severo que nosotros calculamos, diseñamos todas nuestras estructuras para el sismo severo con una aceleración, con un movimiento en la base igual a 0,4 G, ¿no? El sismo máximo que nosotros tenemos en nuestra norma es aquel que produce una aceleración
0,4 G, ¿no? Nosotros usamos aceleración para definir el sismo severo, ¿no? Nosotros no usamos medidas cualitativas, si se quiere, ¿no? Nosotros usamos cuantitativamente. Entonces, cuando viene un sismo, ¿no? Pueden caerse, qué sé yo, edificaciones antiguas o incluso nuevas, ¿no? Pueden presentar daños. Y las escalas califican en términos cualitativos, pero a nosotros lo que nos debe interesar, ¿no? Si es un sismo de grado 7, de grado 8, etc., lo que debemos reparar en anotar es cuál ha sido la aceleración de ese movimiento, ¿no? ¿Cuál ha sido la aceleración? ¿No? Pueden decirnos grado 8, grado... Aquí no se dice que ese sismo severo corresponde al grado 8, o grado 9, o grado 10, no nos dice la norma que ese sismo severo corresponde a un determinado grado, ¿no? Lo que sí nos dice la norma es que el sismo severo es aquel que produce un movimiento en la base de la edificación igual a 0,4 veces el valor de la aceleración de la gravedad, ¿correcto? Entonces, para nosotros calificar un movimiento sísmico como severo, debemos de consultar, debemos de saber cuál ha sido la aceleración en la base, ¿correcto? Con esa aceleración es que nosotros podemos decir si es que el sismo ha sido severo o, como define la norma, si es que el sismo ha sido moderado. Y el sismo moderado es aquel cuyas fuerzas de inercia equivalen a la mitad del sismo severo. O sea, si el sismo severo que nosotros tenemos en nuestra norma sismorresistente es de 0,4 veces el valor de G, el sismo moderado va a ser aquel que produzca un movimiento de 0,2 veces el valor de G, ¿no? Entonces, nosotros debemos de verificar, de saber primero, para poder catalogar cuál ha sido el valor de la aceleración de la gravedad, ¿no? Si el movimiento en la base ha sido de 0,4 G o más, entonces ha sido un sismo severo, pues, ¿no? Y si es 0,2 o menos, un sismo moderado, ¿correcto? Un sismo moderado. Entonces, la norma de albañilería nos dice que en el caso del sismo severo, el máximo sismo de diseño, nosotros no diseñamos más que para un tope, que es 0,4 veces el valor de G, ¿no? Esa es la fuerza de diseño que nosotros usamos. Entonces, el 40% de la gravedad, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos o sabemos de que el movimiento sísmico ha sido severo, lo que debemos esperar de nuestras edificaciones diseñadas de acuerdo a las normas es que éstas no colapsen en principio, ¿no? Que era la filosofía de diseño sismorresistente, que no colapse y que, entre comillas, ¿no?, la deformación no supere ciertos límites que permitan reparar esa estructura, ¿no? Si es que es posible, ¿no? Mayormente se suelen demoler. Pero además ahora la norma nos dice qué cosa es lo que debe ocurrir o qué es lo que debemos esperar o permitir frente a los sismos moderados, ¿no? Frente a los sismos moderados, la norma establece de que ningún muro se debe fisurar, ¿correcto? Frente a sismos moderados, ningún muro se debería fisurar. Y nosotros debemos de garantizar entonces, en la etapa de diseño, así lo vamos a diseñar, de que ningún muro soporte más de la fuerza que produce el agrietamiento en dicho muro, ¿no? Yo les decía, si yo sé que un muro se agrieta con 10 toneladas, por decir, ¿no? Si yo a un muro le aplico 10 toneladas, y justo esa fuerza de 10 toneladas va a producir la fisura, el agrietamiento del muro. Cuando hago mi análisis y calculo la fuerza que actúa o que recibe cada muro, yo debo limitar esa fuerza a un valor menor de 10 toneladas, porque yo sé que con 10 toneladas ese muro se va a fisurar, ¿no? Algunos más conservadores dirán, bueno, yo lo limito al 80%, al 60%, al 70%. ¿Sí? Exacto. Una de ellas es el ladrillo. Exacto. Ya estamos viendo la norma ladrillo número 4. Así es. Para muy importante. Pero además interviene la mezcla y además interviene la punta. Así es, así es. Entonces, ¿cuáles son los límites entre las mezclas y las puntas para
Claro. Se entiende, no lo he puesto acá, ¿no? Pero se entiende de que en los otros capítulos, que no los he puesto, así como hay restricciones o consideraciones para la etapa de diseño, también hay consideraciones y exigencias para el procedimiento constructivo de los muros portantes. Y en ellos se especifican las tolerancias para las juntas horizontales, verticales, las proporciones de las mezclas que se deben exigir también. No lo he puesto acá, ¿no? Pero sí también nuestra norma nos da estos requisitos, si se quiere, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de diseño, lo que debemos esperar es que si el sismo ha sido un sismo moderado, no deberíamos permitir ninguna fisura en nuestros muros, ¿no? No se debería aceptar ninguna fisura en nuestros muros. Y el procedimiento de diseño que tenemos en nuestra norma nos orienta a eso. Para el caso de las edificaciones de albañilería, como decíamos, nosotros, si seguimos las recomendaciones y las exigencias de nuestras normas, debemos de esperar que nuestras estructuras se deformen. Lo que no debemos esperar es que colapsen, ¿no? Si lo diseñamos como manda la norma. Pero esa deformación también tiene un límite, ¿no? 1 entre 200 para las edificaciones de albañilería. Después de este límite, porque puede deformarse más y aún así no colapsar, ¿no? Pero ya nadie va a querer habitar una edificación que esté, digamos, próxima a caerse o aparentemente para caerse, ¿no? ¿Correcto? Entonces, por ello es que la norma fija este valor, ¿no?, entre comillas, que todavía es posible reparar o reforzar esa estructura. Ahora, yo les decía de que si yo sé que un muro soporta 10 toneladas o con 10 toneladas se va a fisurar, entonces cuando yo hago mi cálculo de las fuerzas en cada muro, yo digo, bueno, este muro, si yo quiero ser conservador, digo, yo sé que con 10 se va a fisurar. Yo me aseguro y digo, no, yo digo, este muro soporta nada más que 8 toneladas, 80%, ¿no? Y no voy a permitir que actúe más de 8 toneladas porque yo sé que ya me estoy acercando a las 10 y eso va a generar una fisura, ¿no? Pero otros podrán decir, no, yo soy más conservador y digo, no, este muro no soporta más de 60%, ¿no? La norma indica que la fuerza actuante sobre cada uno de esos muros, conociendo cuánto resiste, debe ser menor o igual que el 55%, ¿no? O sea, casi un factor de 2. Si se quiere, ¿no? Si el muro resiste como 10, yo voy a considerar que resiste 5 nada más. Y ninguna fuerza sísmica mayor de 5 toneladas debe actuar sobre ese muro. Entonces, ¿qué debo hacer? Como ya la norma me está exigiendo esto, para poder cumplir, porque de repente, está bien, yo digo que ese muro no debe soportar más de 5, pero ¿qué hago si con la configuración, la cantidad de muros que tengo, le va a llegar 10 toneladas? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que colocar más muros. Eso es lo que a eso orienta la norma, ¿no? Más muros. De repente, por razones arquitectónicas, no se va a poder poner. Exacto. Va a tener que hacerse con volumen. Exacto. En el caso de edificaciones de albañilería, que es lo que estamos viendo en este caso, tenemos que cargar más muros. En los casos que analicemos estructuras aporticadas que tengan el mismo déficit, es decir, sobre un pórtico o sobre una columna le llega más de lo que resiste, tengo que agregar más de esos elementos, ¿no? Otro eje más de columnas, otro eje más de placas. En este caso en particular, que estamos hablando de muros de albañilería, si se supera su resistencia, tengo que agregar más. En general, si yo tengo como elementos resistentes columnas, y si se excede su resistencia, entonces tengo que colocar más columnas, si es que mi sistema es aporticado. Si mi sistema es de muros, tengo que colocar más muros, ¿correcto? Sí. ¿Cómo determinar si la rajadura de un muro es ocasionada por un sismo o por un sobrepeso? El hecho es, por ejemplo, que un edificio de 5 o 6 pisos se coloca una torre de comunicaciones, esas autosoportadas, y entonces se ve que en las paredes del último piso o del anterior ya hay una rajadura.
¿A qué se debe? ¿Al sismo o es que ha habido un sobrepeso adicional por la estructura metálica? Bueno, puede ser, ¿no? Hay que ver la configuración de la pared, es decir, si yo voy a colocar una torre que va a ejercer cierto peso, ¿no? Cierta reacción horizontal sobre mi muro, nuestros muros son débiles, y así lo dice la norma, frente a fuerzas perpendiculares a su plano. Si yo tengo un muro, ¿no? Digamos de esta forma, las fuerzas de diseño, las fuerzas horizontales que nosotros calculamos para que trabajes es en su plano, en esta dirección, en este plano. Y frente a esas fuerzas, estos muros resisten lo que indica la norma, ¿no? Del ejemplo que yo les daba, 10 toneladas, por decirlo, frente a esta fuerza. Pero no resiste lo mismo si yo le aplico la misma fuerza en esta dirección. Lo va a hacer colapsar, ¿no? Entonces hay que ver si cuando yo voy a apoyar esa torre, que no lo esté agarrando al muro en la dirección más desfavorable, ¿no? Que sea esta. Entonces, de repente por aquí yo puedo tener otro eje de muros y más conviene apoyarlo ahí, y esa fuerza que va a transmitir la torre va a estar contenida en su plano de ese muro, ¿no? Entonces, y frente a esa, o en esa dirección, estos muros son rígidos, bueno, son rígidos. Lo otro es, haber hecho un control de si esa fisura estuvo antes o no de un probable movimiento sísmico, ¿no? Si no hay sismo, entonces es obvio que ha sido la torre. Claro, si es que ya la fisura existía y se agravó con la colocación de la torre, ¿no? Pero si no hubo sismo y tampoco había fisura, y recién ahora que han colocado la torre aparece eso, es probable que sea lo más probable. Entonces, nuestras normas en general son bastante conservadoras. Como ven aquí, estamos usando casi un factor de 2. Entonces, si nosotros construimos bien, supervisamos bien, controlamos al constructor, ¿no? Hacemos cumplir los requisitos que manda nuestra norma, debemos de esperar un buen comportamiento de nuestras estructuras, ¿no? Los factores que usamos son de ese orden, de 2. Incluso las cargas de diseño se amplifican también, ¿no? Ustedes recordarán, para diseñar nosotros multiplicamos nuestra carga muerta por 1,5 anteriormente, por 1,4 ahora, por 1,8 la carga viva, ahora por 1,7. Cualquiera que sea, se amplifican las cargas. Si yo quiero diseñar un techo para que soporte 100 toneladas de carga, yo no lo diseño finalmente para que soporte 100 toneladas, sino yo multiplico 100 por 1,7 más lo que pesa por 1,4. Con esa carga hago el diseño. O sea que nuestras estructuras, si dice el plano que esta viga está diseñada para soportar o para trabajar con 100 toneladas, en realidad esa viga puede soportar hasta un 50% más, digamos, tranquilamente. Sí. Eso significaría que una edificación ya autorizada por 10 pisos, ya está el cálculo de resistencia. Debe haber alguna tolerancia, porque a veces hemos visto o escuchado en los diarios que se ha edificado 4 pisos más, ¿no? ¿Eso es un riesgo calculado? No. Si el plano dice 10 pisos, es 10 pisos. Que usted construya 4 más, como les digo, la estructura lo puede aguantar porque es carga vertical simplemente. Y por cargas verticales, todas esas cambios en las condiciones de uso, en las condiciones de diseño para las cuales fueron creadas, la estructura como que lo absorbe, ¿no? Se acomoda y absorbe porque tiene todavía un plus de carga, pero como carga vertical. Vamos a ver cómo se comportan esos 14 pisos cuando venga un sismo, ¿no? Ahí le va a faltar rigidez. Como hay más piso, hay más masa, va a haber más fuerza sísmica. Y voy a tener las mismas columnas. Entonces, ¿quién va a ayudar a soportar ese adicional de fuerza sísmica producto de los 4 pisos? ¿Y cómo sé ahora que si las deformaciones van a estar dentro del rango, ¿no? Entonces, mientras no haya un sismo, podemos hacer de todo. No sé si ustedes habrán visto, pero yo he tenido oportunidad de ver cuando demuelen las construcciones existentes, no es tan fácil que se caiga una estructura, ¿no?
van, destruyen el muro, lo dejan en el aire y todavía la estructura está en pie. Los fierros están ahí trabajando, la estructura está ahí, no colapsa como uno pudiera pensar que rápidamente podría colapsar, ¿no? Nuestras estructuras en realidad tienen bastante resistencia, pero frente a cargas verticales. Si nosotros los sometemos a un movimiento horizontal, ya además del propio movimiento horizontal hay un esfuerzo de fatiga ahí, que va degradando su resistencia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en particular con las fuerzas de sismo. Nosotros estamos en una zona sísmica, ¿no? Es el mayor peligro que corren nuestras edificaciones frente a las fuerzas de sismo. Entonces yo les decía de que si yo conozco cuánto o cuál es la fuerza que produce la fisuración de nuestros muros, lo que yo debo hacer es procurar alejarme de ese valor, ¿no? No permitir que las fuerzas actuantes lleguen a ese valor. ¿Y cómo saber cuánto resiste o cuál es esa fuerza que va a producir la grieta o la fisuración de los muros? Se han hecho una serie de ensayos, ¿no?, en laboratorio, cálculos matemáticos también, y se ha llegado a esta fórmula, pues, ¿no?, que está en la norma. Para cada muro de nuestra vivienda, de nuestra edificación, nosotros podemos encontrar cuál es la fuerza que va a producir el agrietamiento. ¿Correcto? Y mediante ese cálculo de la fuerza, es decir, yo ya puedo conocer cuál es la fuerza que va a generar el agrietamiento de mis muros. Entonces, cuando calcule la fuerza actuante de sismo en cada muro, tengo que cuidar que no supere ese valor. Y es más, la norma dice el 55% de ese valor. Me aseguro casi como un factor de 2, ¿no? Y como dijo el ingeniero, eso depende de la unidad de albañilería, ¿no? Depende del ladrillo propiamente, ¿no? El B'M depende de la unidad de albañilería. Y aparte de la geometría del muro también. Bueno, algunas... Sí. ¿El valor de 2 varía en otras normas, en otro país, dependiendo a qué se debe ese valor de 2? ¿Por qué 1.5? ¿Por qué 2.5? Claro, es como una especie de factor de seguridad, ¿no? En promedio, los factores de seguridad que mayormente se usan están en ese orden, entre 2 y 2.5. Así, por ejemplo, en mecánica de suelos, cuando determinamos la capacidad portante admisible del suelo, hallamos la carga última, la capacidad, la resistencia última, y lo dividimos entre 2.5, ¿no?, o entre 2. Ese es un factor, digamos, de seguridad, ¿no? Nosotros, en el tema de muros, digamos que tendríamos que ir por ese lado, ¿no? Tendríamos que ir por el lado de la seguridad. En otros sistemas y en otras normas, en nuestro país es donde usamos albañilería como tal, ¿no? En otros pocos países se usa ya la albañilería más bien como tabiquería propiamente, no como elemento estructural, ¿correcto? Entonces, ellos se pueden dar otro tipo de factores, ¿no? Pero nosotros que estamos utilizando la albañilería como elemento estructural, digamos que es recomendable trabajar con unos factores de seguridad, más aún cuando no tenemos mucho conocimiento del comportamiento real de esta estructura, ¿no? No tenemos mucho. Se han hecho una serie de ensayos y todo eso, pero no es suficiente como para que alguien se aventure a cambiar esto, ¿no? ¿Quién se aventuraría a cambiar este valor, digamos? Me da un cierto rango de seguridad, ¿no?, del orden de 2, digamos. ¿Qué implica hacerlo un muro más con ese factor 2? ¿Más fierro? ¿Más qué? ¿Más seguro? Sí, o sea, físicamente, ¿qué se le tendría que poner? Ah, claro, más fierro, quizás un poco más de espesor, ¿no? Porque supongamos que sea el factor 2, ¿no? Si yo sé que ese muro resiste 10 toneladas, teóricamente yo podría admitir hasta 9.9 de carga actuante, ¿no? Y yo sé que no se va a fisurar. Y ya no necesitaría colocar un muro adicional, porque yo sé que eso va a soportar las 9.9 toneladas. Pero si me ciño a la norma, entonces ese muro, de acuerdo a la norma,
no debe soportar más de 5 toneladas, digamos. Entonces, pero yo ya hice mi análisis y he encontrado de que a ese muro sí o sí le va a llegar 9 toneladas. Entonces, ¿qué hago ahí? Teóricamente yo sé que no se va a fisurar, porque para que se fisure, teóricamente se requiere B sub M, que es 10 toneladas, digamos. Pero la norma me exige a mí que no sea tan, digamos, tan extremo, si se quiere, ¿no? Que tenga un cierto factor de seguridad. Entonces, la norma me exige que trabaje con 5 toneladas. Entonces, ¿eso qué va a originar? Que genere otro muro, más o menos, de las mismas características, para que pueda tomar esas otras 4 toneladas de diferencia. Entonces, eso significa más ladrillo, más concreto, más acero, ¿no? Por lo menos. O si es que incrementando el espesor es suficiente, ¿no? ¿Quiere decir que van a colocar 2 muros ahí? No ahí, sino en otra posición. En otra posición. De repente la solución puede ser aumentar el espesor, pero aún así, si no cumplo, entonces ya tengo que recurrir a otro. O buscar una posición donde colocarlo. Sí. Reducir su confinamiento. O sea, si lo voy a confinar a 4, no lo puedo reducir a 3, 2,5. Sí, también. Su resistencia al muro. Claro. Pero habría que cuantificarlo. Habría que cuantificarlo. A ver cuánto es lo que... ¿Qué es lo que se requiere? Pues, ¿no? De repente, colocando más columnas de confinamiento, como dice el ingeniero, aumentando el espesor, voy a hacer que el B sub M aumente más, ¿no? De 10 pase a 20, de tal manera de que reduciéndolo al 55% ya estoy en 11 toneladas, ¿no? Y supere o sea capaz de absorber las 9 toneladas que le va a llegar sí o sí, ¿no? Entonces, sí, pues, si la norma me dice un factor de 2, es casi como exigirte que coloques otro muro adicional. Y sabiendo de que eso, entre comillas, ¿no?, puede soportar hasta 10 toneladas. Pero ¿qué pasa si es que por X motivo, ¿no?, el ladrillo no era de las características que pide la norma? Como dijo el ingeniero, el mortero no se controló bien y ya me salgo del parámetro de los límites de la norma, ¿no? Yo ya no puedo esperar de que mi muro resista teóricamente lo que he puesto ahí con la fórmula, ¿no? De repente no resiste los 10, de repente resiste menos de 9, ¿no? De repente resiste 5, efectivamente. Y ahí sí con toda seguridad se va a agrietar e incluso hasta puede colapsar, ¿no? Por ello es que hay que tener eso en cuenta, ¿no? Además de que los factores de seguridad o de amplificación de cargas consideran también el hecho de que pudiera darse el cambio de uso, pudiera darse lo que comentaba el ingeniero aquí, que incrementes en un piso, ¿no? Y aún en esos casos puede ser de que la estructura todavía tenga capacidad para absorber ese piso adicional o el cambio de uso, ¿no? Esas consideraciones me pueden dar esa seguridad en esos casos, ¿no? No es el objetivo, pero pudiera en esos casos también absorber ese incremento de un piso más o una carga adicional extra, ¿no? Sí. El factor de seguridad que usted menciona es idéntico para todo el país o es para costa, sierra. Me doy cuenta que los materiales de la costa es diferente de la sierra, ¿no? Los ladrillos, la tierra, ¿no? La resistencia también. Sí. Por ello es que para las unidades la norma indica ahí cuál debe ser su resistencia, ¿no? Si la resistencia es 130, es un ladrillo tipo 4, digamos. Si la resistencia es menor, será tipo 3. Si es menor, tipo 2, así. Entonces, dependiendo de la resistencia que tenga su unidad, va a catalogarse como uno de esos ladrillos, ¿no? Y esa resistencia interviene en el cálculo. Ahora, el procedimiento de diseño sí es único para todos. Lo único que cambia es la aceleración, ¿no? La aceleración en las zonas de costa es el 40% de la gravedad, ¿no? Y así, en la zona sierra el 30% y en selva el 20%. Eso es lo único que cambia, la aceleración. Correcto. A ver, lo que les decía, las edificaciones de albañilería
las edificaciones de albañilería, como indica la norma, como máximo llegan hasta 5 o 15 metros de altura, 5 pisos o 15 metros de altura, ¿no? De por sí la resistencia no le va a dar para más, ¿no? No da para más. ¿Por qué? Porque ya su resistencia al corte, la fuerza que provoca el agrietamiento, cuando se incrementa el número de pisos, ¿no? La fuerza de sismo va a superarlo holgadamente, ¿no? Si mi muro resiste 10 toneladas y yo pongo un muro en una edificación de 5 pisos, a ese muro digamos que le llega 5 toneladas y el muro lo absorbe sin ningún problema. Pero si a esa edificación en vez de 5 le pongo 10 pisos, la fuerza de sismo digamos que puede subir hasta 15 toneladas, digamos. Entonces ya va a superar la resistencia. Y ya no tengo cómo aumentar, porque pudiera darse el caso también, en edificaciones de albañilería es común, que ya no tenga ni siquiera dónde colocar un muro. No podría colocar un muro en medio de esta sala, digamos, ¿no? Entonces ya no tengo opción para colocar un muro. Ya incrementé el espesor, ya le puse columnas intermedias y aún así no alcanzo a soportar esa fuerza sísmica. Entonces, ¿qué hago ahí, no? Por ello es que las edificaciones de albañilería tienen un límite de por sí, digamos. Propia capacidad de resistencia lo va a limitar hasta 5, 15 metros de altura, 6 pisos más o menos. No le da para más. Pero, ¿cuál sería la actitud de un supervisor de obra municipal como el caso nuestro, que se encuentra frente a un caso que está supervisando, pero los planos dicen 10 pisos y encuentra uno de 12? Y llegó el momento en que ya estaba hecho, porque yo he escuchado ese tipo de problemas que existen. ¿Qué actitud va a tomar el ingeniero? ¿Denuncia, municipalidad, Claro. al supervisor de obra? Yo creo que siempre debe haber un responsable, ¿no? O sea, solito no crecieron los 2 pisos, ¿no? Alguien autorizó, alguien pidió y alguien aprobó que construyan los 2 pisos adicionales, ¿correcto? Entonces, lo que nosotros debemos de buscar es salvar nuestra responsabilidad como tal, ¿no? Nosotros, mediante una carta por escrito, solicitar el responsable, el que dio la aprobación, etcétera, de esos 2 pisos adicionales, aun cuando los planos indican 10 pisos. Alguien tiene que asumir esa responsabilidad, ¿no? Alguien tiene que asumir. Bueno, eso por un tema como parte saltante, ¿no? Había un punto que yo quería indicar aquí, creo que está más adelante. Bueno, decía de que las estructuras como máximo en albañilería en 5 o 15 metros de altura, 5 pisos o 15 metros de altura, pero sin embargo se ven hasta de más pisos, ¿no? Esta creo que tiene 7 pisos, ¿no? Y una azotea todavía. Para cargas verticales por peso propio, es decir, como peso, la edificación lo puede aguantar, pues, ¿no? Va a aguantar ese piso y quién sabe hasta 2 más, lo va a aguantar como carga, ¿no? Pero esa carga es vertical. Cuando venga el sismo, lo que va a hacer es aplicar una fuerza horizontal. Y ahí es donde se va a ver la verdadera resistencia de esta estructura, ¿no? Entonces, por lo general, como les decía, 5 o 6 pisos como máximo, ¿no? No es recomendable subir tanto, a pesar de que, como dice el ingeniero, ¿no? Va a aguantar, pues, ¿no? Yo puedo construir 2 o 3 pisos más y incluso viendo al vecino, ¿no? El vecino tiene 7 pisos y aguanta, ¿no? Yo hago lo mismo, ¿no? Y va a aguantar probablemente. Pero ingeniero, Sí, diga. es de 7 pisos y cumple los diseños sísmicos, yo pienso que puede ser. Exacto. Cuando lo cumpla, ¿no? Claro. Pero cuando uno no se da cuenta que cumple. Claro, como le digo, el proyectista, el responsable, el que ha firmado los planos, si es que presenta una edificación de 7 pisos en albañilería, obviamente debe haber hecho un sustento de acuerdo a la norma. Como usted indica, si es que es así, bueno, está justificado. En mi experiencia, es difícil llegar a 7 pisos en albañilería. Por ello es lo que les digo. Pero ingeniero, estamos viendo que la norma acaba diciendo que la ley fijó, digamos,
Sí. O sea, de hecho ya está mal. Claro, en las construcciones actuales, ¿no? O sea, usted no puede permitir que construyan con eso más de 4 pisos, digamos. Pero sí hay edificaciones existentes construidas con esos ladrillos, sí hay. Así que no están aprobadas, no tienen licencia. Las que son anteriores, sí. Podrían hacerlo de modelo. No estoy seguro de si llegan a ese alcance, ¿no? Lo que sí podríamos es exigir un reforzamiento de esa estructura, o en todo caso la certificación, si se quiere, de que, como hemos visto, no hay edificaciones que están hechas incluso sin confinamiento, sin refuerzo, y se han comportado bien. Entonces, en todo caso, exigir el cálculo o el sustento de que con ese tipo de unidades la estructura todavía es competente, ¿no? Es decir, demostrar de que la resistencia con esos ladrillos es superior a la fuerza de sismo, como dice el ingeniero, ¿no? Yo puedo construir un edificio de 10 pisos en albañilería. Si demuestro que es competente, entonces es válido. Mi experiencia en particular, les digo de que no les va a dar para más de 5 o 6 pisos. ¿Correcto? Es difícil en todo caso, es difícil. Y en esos casos, cuando yo les decía, ¿qué pasa si mi muro le aumento columnetas, ya le pongo más confinamiento, aumento el espesor de cabeza, ¿no? Y aún así no puedo llegar a la fuerza resistente por sismo? Entonces lo que puedo hacer es colocar placas de concreto. Las placas resisten digamos, hasta 10 veces lo que resiste un muro de ladrillo, ¿no? Entonces yo puedo tranquilamente salir de ese problema colocando una placa de concreto. Y como es casi 10 veces, entonces también me permite crecer más pisos. Bueno, no 10 veces, pero sí una cierta cantidad de pisos mayor. ¿Correcto? 10 veces más la fuerza vertical. No, la horizontal. La horizontal. La vertical va a depender solamente del F'C del concreto contra el F'M del ladrillo, ¿no? Pero en la rigidez es lo que se nota más, ¿no? Entonces, ya para esta edificación de 7 pisos, como los hay también, ya es tal vez hasta en exceso, ¿no? Porque ya tengo solamente 2 pañitos de ladrillo, entonces casi es toda la pared de concreto, ¿no? De repente está exagerando, pero puede ser, ¿no? En este caso, por un lado, en esta edificación, por un lado se ve 7 pisos de unidades de ladrillo, pero en la otra cara, que es la anterior, ¿no? Es la misma, pero en la otra cara tiene placas de concreto. Tampoco es muy recomendable eso, ¿no? Es decir, lo que se busca es que sea uniforme tanto en altura como en planta. Entonces, si yo coloco en un piso o un eje muros de concreto, en el otro eje simétricamente debería compensar también con un muro de concreto. No están simétricas. Entonces yo tengo, si se quiere, más resistencia por un lado y menos resistencia por el otro. Entonces lo que voy a hacer es generar una torsión, ¿no? Entonces cuando venga un movimiento, este lado va a estar fijo, más fijo, y este otro va a ser más suelto, ¿no? Entonces ahí va a generar torsión, que es lo que también produce más daño en las estructuras. Entonces, en lugar de lograr o digamos en el objetivo de buscar mayor resistencia, si no hago lo mismo en el otro eje, voy a ir en contra de la estructura, ¿no? ¿Correcto? En el otro lado parece que no hay placa. ¿Aquí? ¿Aquí? Claro, no hay placa. Por eso era el tema, ¿no? Este eje es menos resistente que el otro. El otro es más fuerte. Exacto. Entre comillas 10 veces, ¿no? Sí. No, mi consulta es, eso ha tenido que ser el proyectista, y ha sido aprobado, supongo, bajo una licencia. Exacto. Mira lo que estamos pasando, ingeniero. Claro. Se ven ese tipo de cosas, ¿no? Incluso es probable también que el proyectista no lo haya diseñado así, ¿no? De repente lo ha puesto placas en los dos lados y el constructor, por ahorrarse algo, como siempre ocurre, bueno, lo cambió por acá, pues. Y después le faltó el tarrajeo nomás para que nadie se dé cuenta, ¿no? Como se le ocurre. Hay unos vacíos ahí
Exacto. Exacto. Claro. Por ejemplo, en ese piso donde están los vacíos, la rigidez, la resistencia de los muros ya es menor en comparación con los pisos superior e inferior, ¿no? Entonces, toda la resistencia, es decir, teníamos muros en todo el paño relleno, en el piso 1, en el piso 2, en el piso 3, pero en el piso 5, ¿no? Ya esto se reduce la cantidad de muros. Si se reduce la cantidad de muros, se reduce la cantidad de resistencia también. Y en el otro eje siguen estando las placas, porque esos van en toda la altura. Pero si hay placas, ahí va a haber mayor rigidez, y eso va a jalar a la otra esquina, y ahí puede haber torsión. Va a haber torsión. Problema de agrietamiento también. Claro, ya el muro que estaba así, si tú lo tuerces, lo vas a agrietar, ¿no? Lo vas a agrietar. ¿Y quién apoya estos proyectos que son informales? Habría que ver, ¿no? Habría que ver. Como les digo, puede ser que el proyecto esté bien aprobado, bien hecho y bien revisado, pero que no hayan supervisado la construcción, ¿no? Puede ocurrir. Pero usted ha sacado esas fotos, supongo, tiene antecedentes. Yo las he sacado por la calle. Ingeniero, lo que pasa es que hace tiempo no había un sismo. Claro. Todavía no hay una prueba. Exacto. Para fallar o no. Exacto. Suerte que hace ya más de 30 años no hay un sismo. Así es, y ojalá que no haya, ¿no? Porque hay cosas como esta. Esto fallaría, ¿no? Exactamente, ¿no? O por lo menos no tendría un buen comportamiento, o muchas de las recomendaciones que nos dan nuestras normas, ¿no? De buscar plantas sencillas, simétricas, es porque sabemos que esa configuración, sabemos que va a tener un determinado comportamiento, un buen comportamiento. Si nosotros nos salimos de esos parámetros, es decir, como yo conozco mi camino y siempre voy seguro por tal sitio, si yo me salgo y me voy a caminar por los barracones, digamos, ya no sé qué va a pasarme ahí, ¿no? Igualito. Nosotros sabemos de que nuestras edificaciones se van a comportar adecuadamente si es que le pongo simetría, si es que pongo placas, etc. Si busco una planta sencilla, ¿no? Y uniforme, simétrica. Pero si yo ya empiezo a hacer huecos en las paredes, ¿no? Paños, vanos, orificios, no solamente en la pared, también en el techo mismo, etc., ¿no? Entonces ya yo no sé cómo es que se va a comportar esa estructura, porque nadie ha hecho un análisis o un ensayo en laboratorio para esa configuración que estamos creando, ¿no? Nadie ha hecho un estudio de decir qué pasa si es que yo, mi edificación de 7 pisos, tendríamos que hacer para cada casa, ¿no? Por ello es que más bien lo que se hace es recomendar lo que sí conocemos. Lo que sí conocemos es que se va a comportar bien cuando sean simétricos, cuando sean uniformes, cuando no hayan discontinuidades, etc., ¿no? Entonces, lo que nosotros sabemos que funciona bien es lo que propone la norma, ¿no? Entonces, si hacemos este tipo de cosas que van en contra de la norma, ya entonces la norma de por sí tampoco va a poder garantizar el buen comportamiento de esto, ¿no? Y algo que les quería comentar hace un rato y no lo encontraba era esto, ¿no? La norma, sin necesidad de hacer ningún cálculo o verificación, indica de que los edificios de más de 3 pisos, todos los muros portantes del primer nivel serán reforzados horizontalmente. O sea, deben llevar refuerzo horizontal. Si tengo un edificio de 4 pisos, necesariamente por lo menos los muros del primer piso tienen que llevar refuerzo horizontal, ¿no? Y indica cómo calcular ese refuerzo, ¿no? Me dan la cuantía y con la cuantía yo puedo sacar el refuerzo horizontal. En los sótanos no. En los sótanos no es recomendable, no es común usar muros de albañilería, más bien muros de concreto, ¿no? Por el empuje de suelos y todo eso. Pero en el primer piso, a partir de muro propiamente de ladrillo, sí deberíamos llevar refuerzo. Basta que tenga 4 pisos la edificación. En ese orden sale, con la cuantía que es bastante pequeña, ¿no? Y generalmente origina un refuerzo cada 3 hiladas. Los detalles típicos que ven en los planos están calculados con esta cuantía.
Bueno, yo les decía de que si nosotros seguimos las recomendaciones de nuestras normas, debemos esperar de que las edificaciones tengan un buen comportamiento. No van a ser antisísmicas, ¿no? Nada va a ser antisísmico. Si viene un sismo ahorita, un sismo severo, vamos a ver de que la viga se va a mover, va a empezar a rajar, se van a empezar grietas, fisuras, y se va eventualmente a deformar. Pero si se ha construido, si se ha diseñado siguiendo nuestras normas, lo que debemos esperar, es decir, debemos tener la seguridad de que esto no va a colapsar. Eso es lo que esperamos, ¿no? Entonces, por ello es que nosotros debemos de procurar hacer cumplir los detalles que nos dan nuestras normas para lograr ese comportamiento, ¿no? La idea es seguir estas recomendaciones para tener ese comportamiento, ¿no? Y lamentablemente ese comportamiento solo se ve cuando viene un sismo, pues, ¿no? Y se ha visto, ¿no? En la mayoría de las edificaciones que han fallado en los distintos eventos sísmicos, no solamente en nuestro país, sino en otros países, es que la mayoría de las edificaciones que han colapsado se han debido a vicios durante la construcción, ¿no? Sí es cierto también que hay algunas edificaciones en menor porcentaje que han fallado por cuestiones de diseño, es decir, que no se han respetado las recomendaciones, ¿no? De simetría, configuración, los vanos que estamos viendo, etc., ¿no? Entonces, hay edificaciones que han fallado por ese tema, o sea, cuestiones de diseño, cuestiones conceptuales, pero la gran mayoría, ¿no? de acuerdo a lo que se ha visto, y nosotros acá tenemos los colegios que se cayeron, ¿no? El sismo del 97, ¿no? La mayoría es por vicios constructivos, ¿no? El concreto no tiene la resistencia que indican los planos, no tienen la composición de la granulometría de los agregados, el fierro no es el que indican los planos, no indica la separación de los estribos, no se está respetando la separación de estribos, ¿no? Y todos esos detalles apuntan a buscar un mejor comportamiento, ¿no? Entonces, sin embargo, eso a veces no se cumple en obra, ¿no? ¿Por qué? Porque ya por X motivos el presupuesto se empieza a cortar, ¿no? Subió el fierro, qué sé yo, o en lugar de 10 cubos ahora hay que colocar 15 cubos de concreto y el contratista ya no sabe de dónde sacar, entonces ya empieza a afectar a la obra, la calidad de la obra. Cualquiera que sea el motivo, lo que se ha demostrado en estos eventos sísmicos, para desgracia nuestra, es que estas construcciones han fallado por esos defectos, ¿no? Por esos defectos, ¿no? Y ya han muerto una cantidad de personas. Y a pesar de ello, a pesar de que se sabe, ¿no? De que qué cosa es lo que no debemos hacer, si se quiere, o mejor, qué cosa es lo que debemos hacer, ¿no? Para evitar este tipo de fallas, seguimos haciendo lo contrario, ¿no? Y se siguen habiendo. Y así como mostraba esta foto, ¿no? Van a ver un montón de fallas cuando uno camina y ve esto. Está ahí, ¿no? Uno ve y si es curioso ve y puede tomar una foto y lo analiza, y efectivamente hay varios vicios que nosotros sabemos de la experiencia de que no se debería hacer, ¿no? No se debería. Y bueno, si hablamos de autoconstrucción, pues nadie supervisa eso, ¿no? Y ahí estamos peor todavía. Esta foto la tomé de una presentación del ingeniero Tingman, ¿no? Una edificación de albañilería, donde probablemente, ¿no? Probablemente se explica así la falla de esta edificación, es que en la dirección transversal haya tenido pocos muros, ¿no? Normalmente nuestras plantas, las plantas antiguas, para poner un ejemplo como este, las edificaciones antiguas tenían pues los muros en la dirección larga, ¿no? Y por ahí un eje central donde voy a apoyar la losa. Entonces yo armaba mi losa en la dirección vertical, si se quiere, apoyando la losa o el techo en los muros del primer eje horizontal, el eje del medio y el eje superior.
que son prácticamente los linderos del terreno, de la edificación, ¿no? Los límites con el vecino. Ahí donde puedo colocar muros sin ningún problema. Pero aun cuando en esta edificación tengo muros en la otra dirección, lo que comúnmente se hacía también antiguamente es obviar esos muros, es decir, considerarlos como tabiquería, no como elementos resistentes, porque la idea que se tenía era de que los muros portantes eran aquellos que solamente soportaban el techo. Entonces el aligerado se armaba en esa dirección vertical apoyándose en los muros de la dirección X, si se quiere, ¿no? Entonces la idea que se tenía era de que estos muros eran los muros portantes y los muros en la dirección Y, digamos, en la otra dirección que no aparecen, eran muros no portantes, por lo tanto podrían ser de tabiquería, ¿no? Estos muros que estaban ahí en estos lugares, ¿no?, que no aparecen aquí, ¿no?, porque entre comillas se los consideraba no portantes, ¿no? Entonces, no eran parte del sistema estructural. Con esto antiguamente se salvaba la estructura, ¿no? Ya tengo mis muros portantes, apoyo mi techo y se acabó, ¿no? Pero el sismo viene en las dos direcciones, ¿no? Estos muros van a resistir bien si es que la fuerza viene en esta dirección. Pero si viene en esta otra dirección, ¿qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Lo que vimos con el caso de la torre, ¿no? En la dirección perpendicular el muro tiene este espesor, ¿no?, y eso es casi nada, pues, para la fuerza de sismo, ¿no? Entonces, si yo le aplico una fuerza así, claro, probablemente, que es digamos, la concepción que se tenía de los muros portantes. Ahora, como indica la norma, muro portante es aquel que soporta, además del peso de la losa, el techo, también las fuerzas horizontales, que son las fuerzas de sismo. Entonces, yo tengo aquí el techo, si se quiere, ya lo está cargando, lo estoy salvando con estos muros. Y en esta dirección estoy salvando la fuerza de sismo con los mismos muros. Pero en la otra dirección, ¿por qué se obviaban los muros? Porque en la otra dirección yo no estoy cargando techo. El techo lo estoy orientando en este sentido para que se apoye en estos muros. Por lo tanto, los muros que estaban ahí en los círculos naranja no van a cargar techo, por ellos que no están tampoco. Pero sin embargo, esos muros deberían estar ahí para soportar la fuerza de sismo, en esa dirección, ¿no? En esa dirección deberían de estar los muros, no para cargar el techo, porque ya el aligerado está cargado por estos muros, sino para soportar las fuerzas de sismo, ¿no? Entonces, si no hay sismo, esta estructura va a estar en pie, pues, ¿no? Porque todas las cargas actuantes las están soportando los muros. Si no hay sismo, no va a haber ningún problema. Pero cuando venga el sismo, ahí no voy a tener nada que sea capaz de absorber las fuerzas de sismo en comparación con lo que sí tengo en esta dirección. Entonces, es probable que algo de eso haya ocurrido en esta edificación, ¿no?, y haya colapsado de esa forma. ¿Correcto? Entonces, nuevamente, el muro portante como definición, dice la norma, ¿no?, es aquel que no solamente soporta cargas verticales, sino que además debe ser capaz de soportar fuerzas horizontales, incluso solamente fuerzas horizontales, ¿no? Incluso solamente fuerzas horizontales. ¿Correcto? Entonces, si es que yo tengo, puedo tener, ¿no?, muros en esta dirección, pero armo mi losa en este sentido, estoy haciendo trabajar solamente a estos muros, ¿no? La norma también recomienda de que los muros portantes también deben colaborar o también deben soportar el peso de la losa, es decir, estoy orientando todo el peso de la losa hacia estos muros, ¿no?, en una dirección. Entonces, lo que la norma también recomienda es distribuir mejor el peso de la losa también. ¿Y qué es eso? Distribuir en las dos direcciones. Entonces, si yo tengo muros en esta otra dirección, lo que la norma recomienda es que la losa esté armada en dos direcciones.
¿correcto? Entonces, la norma recomienda eso también para distribuir mejor también las cargas verticales, ¿no? Las cargas verticales. Y hay algunos valores mínimos, si se quiere, para el espesor de los muros, ¿no? Obviamente, el diseño final depende del proyectista, de los cálculos finales que haga el proyectista, pero algunos valores, digamos, de referencia que podemos observar aquí en la norma es el espesor. ¿De qué depende? Depende de la altura del muro, ¿no? Depende de la altura del muro. Si el muro es de 240 en la zona sísmica 2 y 3, ¿no? 240 entre 20 me va a dar un muro de soga, digamos, 12 centímetros. Si es más alto, entonces ya tendré que cambiar, ¿no?, la cabeza, correcto. Pero eso es solamente un predimensionamiento. Luego también hay que verificar los esfuerzos. Y una primera verificación o un primer filtro es el esfuerzo vertical. Con esto yo puedo obtener, digamos, una edificación de 8, 9, 10 pisos, digamos, ¿no? Pero falta la verificación por sismo, ¿no? Lo que decía, ¿no? Por cargas verticales, de repente puedo cumplir esto, ¿no? La carga actuante P entre el área de todos los muros. Eso me va a dar un esfuerzo axial por cargas verticales. Ese esfuerzo tiene que ser menor o igual que este límite. Lo puedo cumplir con 5, 6, 10 pisos. Pero luego viene la otra parte, que es la parte de sismo. Y ese es otro filtro. Y es probable que ahí ya la carga P tiene que ser menor. La carga vertical tendría que ser menor y eso va a originar menor cantidad de pisos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Bien, me indican que vamos a tener un pequeño break y luego continuamos.